Hola, bueno, hoy vamos a hablar sobre la representación, que es un símbolo universal, que es la serpiente. Acá en líneas generales también tenemos unos dragones, como este, una iguana, así que bueno, hablaríamos, este también es un dragón de agua oriental, pero para los efectos de lo que es la simbología es lo mismo. Los reptiles básicamente representan lo mismo en todas las culturas. Eh, bueno, acá como les decía es la representación de un dragón de agua chino. Lo tenemos sobre una base de onix, el resto es plata y acá arriba tenemos unos botoncitos de oro. Esto es un dije. Después, este también es un dragón, el clásico dragón que tiene un diseño bastante moderno. Ahí se lo ve bien. Más tirando a celta, vikingo, parecido a los que se pueden hacer en un tatuaje. Este es de acero. Después tenemos esto, es una iguanita. Entonces ahí la pueden ver que está sobre el aro. Ahí se la ve, está apoyada. Esta es una cobra. Ahí la vemos bien. Una cobra que forma un anillo. Y estas son muchas serpientes, ahí vemos las cabecitas, muchas serpientes enroscadas entre sí, entrelazadas. Después tenemos, este es el clásico brazalete que va en el antebrazo, no, perdón, en el brazo, en la parte superior, en que donde está la piedra, que es una piedra de la luna, sería la cabecita. Después tenemos la cola enrollada. Esto es muy al estilo de lo que usaban los griegos o los romanos. Al igual que esta, que digamos termina y empieza igual con el redondel que simboliza la cola y la cabeza, pero bueno, esto también se usa en el brazo al mejor estilo antiguo de griegos o romanos. Y esta no se ve, si uno mira así no ve nada, pero digamos que el dibujo que tiene pueden parecer unas pequeñas plumas o directamente están las escamas de un reptil. Es muy común utilizar este tipo de imágenes o de representaciones tanto en joyería como en cualquier arte decorativo. Y en joyería, bueno, ni hablar, ¿no? A lo largo y ancho de todo el mundo y de todas las épocas, de todos los tiempos, la figura de los reptiles es casi primordial, digamos, para la cosmogonía de todos los pueblos del planeta. Eh, Hay, digamos, visiones de los reptiles en general y de las serpientes en particular, como los hay tanto buenos como malos, que conviven, o sea, coexisten, ¿no? Los buenos, digamos, están relacionados con la sabiduría, con la curación, por eso están en el caduceo. Y los malos son directamente que se devoran a los hombres. Todos los pueblos han representado a estos animales desde las cavernas, tanto en las paredes como en objetos. Desde el objeto más rústico hasta el más lujoso, o sea, algo hecho en arcilla hasta algo hecho en oro. Y desde los indios americanos, pasando por la Mesopotamia, los sumerios, los egipcios, los celtas, los griegos, los persas, los romanos, todos. Bueno, y hablando obviamente en Oriente, la India, China, Japón, todo Oriente también cuenta con estos animales en la vida diaria. Además hacían rituales, danzas, incluso hoy se ven los movimientos serpenteantes de las odaliscas, vemos ahí algo que tiene que ver con eso. Por eso decimos que es un símbolo universal. Lo más, así como lo más conocido,
Tenemos a la serpiente emplumada en México, a los Anunnakis, que es todo lo que es la cosmogonía sumeria, mesopotámica, el caduceo, que se ha utilizado tanto en Persia, en los caldeos, los griegos, los romanos, se sigue usando hoy en los dibujos de las farmacias, ¿no? La medusa, Mitra, que después pasó al panteón cristiano, que eso, bueno, ya es otro tema. Mucha gente conoce la implicancia de estos mitos, que algunas veces no son tan mitos, pero bueno, quedaron dentro de ese ámbito, ¿no es cierto? En las mil y una noches también se habla mucho, y sobre todo en la figura de los Jinn, que serían los genios, los famosos genios como el de la lámpara de Aladín, ¿no? Que muchas veces tenían una forma reptil. Los nagas en la India, bueno, cuando hacemos yoga, acá hablan de la Kundalini, es la serpiente que pasa por lo que sería la columna, toda la energía con forma de serpiente. Bueno, el cristianismo es el único que lo convirtió en algo absolutamente negativo, pero no por eso desapareció de las iconografías. En cualquier iglesia, en cualquier cuestión, en cualquier lugar, arquitectura cristiana, siguen apareciendo las serpientes y los dragones, aunque representen el mal, la lujuria, todos los pecados, pero siguen estando ahí. Así que bueno, acá tenemos, estos son modelos que son súper clásicos, o sea, tanto estos dos brazaletes es un diseño que viene de épocas remotísimas. Este de las serpientes entrecruzadas también. Siempre se habla de que como son seres que se arrastran, dicen que en el lugar en donde se cruzan, ese lugar pasa a ser un lugar sagrado, digamos, porque queda imbuido de mucha energía. Eso es lo que pensaban los celtas, sobre todo. Después tenemos, bueno, la cobra, quien no recuerda a los faraones y su cobra en alerta en su tiara, ¿no? Y bueno, acá tenemos una hermanita menor que es la iguana, pero bueno, que también está, quizás tiene más que ver con lo que son los indios americanos, esto con los orientales, con los chinos, los dragones voladores, o sea, los dragones de aire más de Europa. Y bueno, les quería mostrar un poco la cantidad, que a veces no nos damos cuenta, pero la cantidad de simbología con estos bichitos o bichos, según cada cual como los considere, pero que están por todos lados. En este caso estamos mostrando en orfebrería, pero si ustedes se fijan en edificios y demás, están por todas partes. Así que, bueno, nos vemos en la próxima.